Bueno, vamos a leer ese pasaje que a la verdad es bastante complicado, pero me alegro porque el pasaje más complicado es el próximo y no predico yo. Así que Johnny quien tiene que hacer la magia para que las cosas salgan buenas. Bueno, leemos juntos ese pasaje del 7 al 13. Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Estoy en Reina Valera, para quien no conoce. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Te pido más un tiempo de oración por el mensaje porque es un texto bastante importante que podamos comprender bien. Padre, que tu espíritu pueda alumbrar nuestros corazones en ese momento. Ayúdame, Señor, como alguien que está aquí adelante, que fallo, que no es perfecto, mostrar las verdades que son perfectas, las verdades que son eternas. Ayúdame, Señor, a hablar con transparencia, con vulnerabilidad también, y que podamos comprender juntos este mensaje que es tan importante para la fe cristiana. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comprender un poco el contexto de este pasaje, Pablo él comienza con una pregunta y necesitamos acordar por qué esta pregunta es importante. Pablo está escribiendo la carta a los romanos en una iglesia que está en Roma, por supuesto. Y Pablo escribe principalmente a dos tipos de audiencia, que son los judíos y los no judíos, que en la Biblia muchas veces vamos a escuchar la palabra gentiles para hablar de aquellos que no son judíos. Bueno, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son el pueblo por el cual Dios decidió revelarse al mundo. Y en dado momento de la historia, Dios se revela a ese pueblo. Y Él se revela por medio de una serie de leyes, una serie de mandamientos que expresan su santidad, que expresan quién es Dios. Y muchos de nosotros conocemos cuáles son estos mandamientos. Estos mandamientos son los 10 mandamientos que Dios, en un dado momento de la historia, cuando Israel había salido de Egipto, lleva a Moisés al alto del monte Sinaí y le da una ley. Entonces Pablo está hablando sobre ley en ese texto. Habla ley, 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 ley. Está hablando sobre esa ley. Está hablando sobre los 10 mandamientos. Y bueno, por todo el tiempo que estuvimos en Romanos, hay que acordar que Romanos es una carta y nosotros hacemos las prédicas en Romanos, pero la gente leía de una la carta. Quien estuvo desde el comienzo del estudio de Romanos puede acordar que todas las veces que Pablo habla sobre la ley, él está hablando sobre nuestra condenación. Siempre que él va a hablar sobre la ley, él habla sobre nuestra esclavitud a esa ley. Y hay que acordar
que la ley fue dada para la vida. La ley fue dada para la obediencia. Pero todo lo que Pablo viene hablando es que por la ley nosotros vamos a morir, porque nosotros desobedecimos esa ley. Y Pablo viene hablando por toda la carta que nadie puede cumplir lo que está escrito. Y si nosotros volvemos como 2 versículos, en el versículo 5 del mismo capítulo, Pablo dice algo que es bastante importante. Él dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué dice ese versículo? Pablo, además de decir que nadie puede cumplir la ley, Pablo dice que las pasiones pecaminosas eran por la ley. Es decir, que las pasiones pecaminosas venían por la ley. Si no hay ley, no hay esa pasión pecaminosa. Y esa pasión pecaminosa nos lleva a la muerte, porque obra en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y entonces, la cosa más natural posible que uno puede preguntar es, entonces la ley es pecaminosa. Si la ley me hace pecar, entonces la ley es pecaminosa. Cristo mismo dijo que de una higuera no puede salir uvas. Y la ley, si produce el pecado en mí, ¿es pecaminosa o no? Y es una duda verdadera que Pablo se anticipa. Y la respuesta de Pablo es, en ninguna manera. Y más adelante, en el versículo 12, Pablo va a decir, la ley a la verdad es santa. Y los mandamientos, santo, justo y bueno. Si la ley es santa, entonces el pecado no está en la ley. Y otra pregunta que nosotros podemos hacer, no sé si hay algún judío aquí. ¿Hay algún judío aquí? ¿No? Todos nosotros somos los no judíos. Dios dio la ley para los judíos. ¿Qué tengo yo que ver con eso entonces? O sea, ¿por qué yo voy a ser condenado por una ley que no fue dada para mí? Y hay algo que es bastante importante de acordar. Si lo que yo estoy predicando hoy aquí y lo que nosotros hemos predicado por tanto tiempo, que Dios es único, que Dios es el único Dios verdadero, que Él es todopoderoso, que Él es santo. Si nosotros comprendemos que ese es el único Dios y que ese Dios dio una ley para ser conocido, no hay nada más importante para nosotros que observar esa ley, ¿cierto? Que cumplir esa ley, porque es el único camino de vida. Si Él es el único Dios, si tú crees que Dios es uno, la ley es para ti. La ley es para ti. Ella debe ser nuestra base. Cuando yo estaba pensando en eso, sobre el tema del pecado y la ley, yo me acordé de mis clases de física. No sé quién se acuerda con cariño a las clases de física, casi nadie. Pero dentro de la física, dentro de las ciencias exactas, hay algo que se llama Sistema Internacional de Unidades. ¿No? Que era terrible cuando teníamos que hacer conversiones de un sistema a otro. Bueno, pero no quiero hablar sobre eso. Pero hay un patrón, una unidad de medida para cada cosa. Por ejemplo, les pregunto y pueden contestar. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, ¿cómo se mide el tiempo? Segundos. Segundos. ¿Alguien se equivocó? No sé. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, ¿cómo se mide la longitud? Metros. Metros. ¿Cómo se mide la masa? Kilogramos. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo se mide el pecado? Eso queremos saber. ¿Cómo se mide el pecado? Hay un patrón para medir el pecado. Cuando nosotros hablamos ahora, ¿cómo se mide la longitud? Unos hablaron centímetros, otros metros. ¿Será que el pecado también es así? ¿Podemos medir de una manera o medir de otra? Cuando estamos leyendo, quien escuchó con atención se dio cuenta que Pablo está hablando en primera persona y está hablando en el pasado. Vean que Pablo dice, yo no conocí, no conociera, produjo en mí, yo sin la ley vivía. Y por ahí va. Él habla por lo menos 7 veces en primera persona en ese pasaje.
Y se engaña quien piensa que vamos a estar hablando de Pablo. En el mensaje de hoy vamos a estar hablando sobre mí. Y cuando tú escuches, vamos a estar hablando sobre ti. Es un mensaje para escuchar en primera persona. Es un pasaje personal. Es una prédica personal. Y cuando nosotros hablamos sobre mis pecados, nosotros somos relativos. Nosotros decimos, no, reconocemos que somos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no reconoce que es pecador? Todos reconocemos que somos pecadores. Pero siempre vamos a decir, sí, yo soy pecador, pero viste, el fulano, ni en la iglesia está ahí viviendo cualquier cosa en la vida. Así que no soy tan pecador así, porque hay gente que es peor que yo. O entonces podemos decir, cuando somos confrontados con el pecado, sí, yo sé que estoy equivocado, pero mira, la sociedad que estamos viviendo, todos están haciendo. ¿Cómo? Yo no voy a hacer, todos están haciendo. Y hay una cosa muy interesante. No hay más de un patrón de medida para el pecado. Mi vecino no puede ser mi patrón de medida para el pecado, para hablar de mi pecado. Mis compañeros no pueden ser así. Hitler no puede ser mi patrón de medida para el pecado. Porque si Hitler es mi patrón de medida para el pecado, estoy bien. Hasta hoy no maté a nadie. Si Hitler es mi patrón de medida. Lo que Pablo va a decir es que la ley de Dios es por donde se mide el pecado, por donde se encuentra el pecado. Esa es como si fuera el sistema divino de unidades. Y es el único posible de existir. No se mide pecado, no se conoce pecado de otra manera. Es por la ley de Dios. Y Pablo va a hacer una defensa de la ley, porque muchos pueden estar malinterpretando lo que él está hablando. Básicamente, y es el resumen del mensaje. Si quiere escribir eso y salir, puede escribir eso, no sale, pero puede escribir eso y salir. Si la ley no hace su trabajo, nosotros no veremos a Cristo. Porque no existe alegría en Cristo si no hay tristeza por el pecado. Si la ley no hace su trabajo, nosotros no veremos a Cristo, porque no hay alegría en Cristo si no hay tristeza por el pecado. Por todo lo que hablé, y esa es la introducción, por todo lo que hablé, tenemos tres personajes hoy. La ley, que Pablo habla 6 veces en el texto, 6 veces Pablo dice ley, eso porque no conté mandamientos, porque si no llegaremos a 10 veces. El pecado, que Pablo nombra 6 veces, ley, pecado y yo, que Pablo por más de 7 veces hace referencia a sí mismo. Y nosotros vamos a comprender cuál es la relación que hay entre estos tres personajes y llegar a la conclusión que posiblemente estamos viviendo engañados, que como es el nombre del mensaje de hoy. Comenzamos con la ley y su relación con el pecado. La ley revela el pecado y la ley define el pecado. Y para eso vamos a usar como base el versículo 100, que dice, pero yo no conocí el pecado, hizo después la respuesta de Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si leemos el versículo completo, hay una pregunta. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. No se te ocurra pensar que la ley es pecado. Pero, ¿qué Pablo quiere decir con ese pero? Hay una relación entre la ley y el pecado. La ley no es pecado. La ley no es pecaminosa, pero hay una relación. ¿Y cuál es esa relación? La relación es que la ley define qué es pecado y la ley revela dónde está el pecado y cómo ella hace eso. Como nosotros hablamos en la introducción, la ley es nuestra base de comparación. Esa representa el carácter santo de Dios y todo, absolutamente todo, que no es según la santidad de Dios, es pecado. Si nosotros no conocemos la santidad de Dios, nosotros no vamos a saber qué es el pecado. Porque esa es nuestra base de comparación. Por eso Pablo dice,
Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por dónde más yo podría conocer? Solamente por la ley. Y hay un engaño en nuestros tiempos, y eso es demasiadamente importante, que también era un engaño del tiempo de Pablo para los religiosos. Y es creer que el pecado se trata solamente de cosas que yo hago exteriormente y que van en contra de la ley. Es decir, si el pecado es solamente algo que yo hago exteriormente, la ley es una lista de cosas que yo puedo o que yo no puedo hacer. Si pecado es solamente el exterior, es solo puedo o no puedo hacer. Si mis ojos no ven, si mis manos no tocan, si mi boca no dice, si mis oídos no escuchan, no pequé. Ese era el concepto que tenía en el tiempo de Pablo. Pecado es exterior. Y hoy en día también tenemos ese concepto. Pero ese es un engaño muy, muy, muy común. Y lo que Pablo va a decir, la manera como conoció el pecado, nos va a mostrar que el pecado no es externo, sino que el pecado es interno. El pecado no está en la ley, el pecado no está afuera, el pecado está en mí. La habitación del pecado es mi corazón. Y Pablo usa como ejemplo, ¿qué mandamiento? La codicia. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20. No vamos a leer todos, pero es bueno que sepan dónde encontrar. Éxodo 20. Hay 10 mandamientos que también llamamos de decálogo. Eso es solo un dato curioso. Si nosotros hacemos una lectura de la ley como algo simplemente externo, el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No tendré, Señor, cumplir el mandamiento. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Señor, no hago imágenes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Listo. No voy a tomar el nombre de Dios en vano. Y ahí va. Acuérdate del día de reposo. Yo guardo. Honra a tu padre y tu madre. Lo hago. No mate. Nunca maté. Ese nunca descumplí. No cometerás adulterio. Ese nunca descumplí. No hurtarás. Nunca. No hablarás mal contra hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Listo, yo puedo cumplir. Si me esfuerzo, yo puedo cumplir. O sea, en la peor situación me voy a las montañas y me quedo allí y me quedo santo, no peco. Pero viene el mandamiento 10, que dice, no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces Pablo conoce el mandamiento. Porque codiciar es algo necesariamente interno. Codiciar no es externo, codiciar es interno. Hay un autor que me gusta mucho y recién falleció, el Timothy Keller. Él dice que codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado. Codiciar incluye la envidia, la autocompasión, la queja y la murmuración. Codiciar no es solamente querer algo. Codiciar es un anhelo idólatra, un deseo profundo por más belleza, por más riqueza, por más aprobación o por más popularidad. ¿Te gustaría ser más popular en el colegio? ¿Te gustaría tener deseo profundo y trabajas solamente para eso, solo para tener más plata, solo para tener más aprobación, más amor de la gente? Codicia. La ley define el pecado. Codiciar no es solamente algo malo. No es que la ley dice, mira, no codicia porque codiciar es malo. Codiciar es ir en contra de Dios, es ir en contra de la santidad de Dios. El pecado no es meter la pata. El pecado es atentar contra la santidad de Dios.
La ley revela que el pecado está en mi corazón. La ley no habla de actos externos, sino que el pecado vive en el interior. Y vivimos engañados porque pensamos muchas veces que es acto externo. Cuando nosotros miramos películas de policía e investigación, no sé a qué me gusta, pero digamos que hubo un asesinato. La policía llega, pero está todo limpio. No hay nada. Mira, digamos aquí, está todo limpio, o sea, no hay sangre. No hubo asesinato entonces. ¿Qué hace la policía? Pone un producto en el piso, en las paredes, y empieza a venir con una luz. ¿Y qué la luz revela? Está sucio, hay sangre ahí, está todo manchado. Esa es la ley. Cuando la ley pasa en nuestro corazón, lo que encuentra es mancha. Puede estar todo limpio afuera. Lo que encuentra en nuestro corazón es engaño, envidia, maldad, rivalidad, enojo, homicidio, adulterio. Si nosotros nos acordamos de una de las principales predicas de Jesucristo, el Sermón de la Montaña, él pone la vara más arriba. Él dice que homicida no es aquel que mata solamente al prójimo. Si tú odias a tu hermano, si te enojas con tu hermano, tú eres homicida. No hizo nada externo, pero internamente ya descumpliste todo. Adulterar no es solamente el acto externo. Si tú miraste a alguien con deseo y que este alguien no es tu cónyuge, adúltero. La ley pasa con la luz y la ley revela todo eso. La ley pasa con la luz y la ley define qué es el pecado. No soy yo, no es Murilo quien va a decir que Juanse no puede hacer tal cosa porque eso es pecado. Juanse, Murilo está diciendo. Murilo no tiene el poder para decir que es pecado o no. La ley de Dios tiene poder. No son mis compañeros de facultad, de colegio, de trabajo que me pueden decir, no, puede hacer eso. No pasa nada. No, tampoco es así. Es la ley de Dios quien define qué es el pecado. Por eso debemos conocer la ley de Dios, porque ella define y revela. La ley muestra nuestra necesidad de redención. ¿Acuerdan cuál era el resumen del mensaje? Si la ley no hace el trabajo, nosotros no veremos a Cristo. La ley muestra nuestra necesidad de redención. Y ahora que el pecado es revelado, es conocido, ¿cómo él se relaciona con la ley? Vimos ahora que la ley se relaciona con el pecado definiendo y revelando. Y ahora, ¿cómo el pecado se relaciona con la ley? Y la respuesta es, el pecado se aprovecha de la ley, provocando en mí más deseo por pecar. Versículo 8 y versículo 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vayamos primero con el versículo 9. Pablo habla de un tiempo donde él vivía sin la ley. Sin la ley yo vivía. Pablo tenía una sensación de vida. Pablo está hablando de un tiempo, no está hablando de su niñez. Mucha gente cree que Pablo está hablando cuando era niño, no conocía la ley. No, Pablo era un fariseo, era de una familia de fariseos y desde los 3 años Pablo ya era instruido en la ley. Entonces Pablo siempre conoció la ley, pero Pablo conocía la letra de la ley. Pablo conocía ese concepto que la ley habla de cosas externas. Y cuando nosotros tenemos ese concepto de leyes que hablan sobre cosas externas, tenemos una sensación de vida. Porque yo cumplo, yo no hago, listo, estoy aprobado. Tengo relación con Dios. ¿Por qué? Porque no maté, porque no robé. Tengo una sensación de vida. Y es muy complicado que tú salgas en la calle, cuando estamos hablando sobre misiones, que tú hables a alguien y la persona te diga, sí, verdad, la verdad es que estoy muerto por dentro. No, todos creemos que estamos vivos por dentro. Pero llegó un momento para Pablo que él reconoció que no estaba vivo. Porque él dice que el pecado revive dentro de él y provoca su muerte. Pablo estaba muerto ya. Pablo era un zombie espiritual, que estaba muerto pero creía que estaba vivo.
Y muchos de nosotros seguimos el mismo camino. Posiblemente aquí hay personas que se sienten vivas, pero que a la verdad solo se sienten así porque conocen la letra de la ley. Y el pecado no solamente revive en Pablo, sino que gana poder. El pecado gana poder con el mandamiento, como muestra el versículo 8, porque al recibir de Dios una demanda para vivir según lo que Dios quiere, el ser de Pablo y mi ser no quiere obedecer. Eso pasa con todo tipo de prohibición que pasa con nosotros. Hoy en día quizás no, pero un día en tu vida tuviste un cartel que estaba escrito: no pises en el césped. Y en algún momento en tu vida, bueno, o entonces un cartel que decía entrada prohibida para gente no autorizada. O sea, tú no querías entrar, pero porque hay una prohibición, tú, pero ¿qué pasa ahí adentro? Sí. Me gustaría ser autorizado para saber qué está pasando ahí adentro. Y la razón es porque dentro de nosotros hay un deseo profundo de ser soberano. Hay un deseo profundo que nosotros hablemos cuáles son las reglas. Y si alguien va en contra de nuestra regla, nosotros vamos a hacer lo que la persona no quiere solo para probar que nosotros mandamos. ¿Sabe cómo se llama eso? Es el pecado original. Es el deseo de ser como Dios. Es el deseo de decir, yo sé que es bueno para mí. Y si Dios me dice cualquier otra cosa, no voy a obedecer. Yo mando. Cuando Dios dice, tú no puedes codiciar si no vas a morir, el pecado se aprovecha de eso y te hace desear aún más romper la ley de Dios para mostrar que tú es la persona que manda. Y al recibir el orden de no codiciar, simplemente Pablo dice que todo tipo de codicia vino sobre él. O sea, es como estamos hablando del ejemplo de la puerta. Yo no quería entrar, pero ahora que hablaste eso, yo quiero. O cuando somos más chicos y la profesora dice, mira, no puedes mirar el examen de tu compañero. Tú dices, pero yo ni quería, pero no sé esa respuesta. Ahora quiero. Hay un ejemplo que a mí me impacta mucho, que es de un hombre que vivió en el siglo IV, hace bastante, sí, bastante tiempo. Se llama San Agustín. San Agustín escribió un libro muy conocido, importante para el cristianismo en sí, que se llama Confesiones, donde él, después de su conversión, empieza a confesar sus pecados a Dios. Dios ya conocía los pecados de él, pero él empieza a confesar sus pecados. En resumen, Confesiones es una oración, pero es una oración de 450 páginas que San Agustín está haciendo. Y él cuenta en un momento, creo que es el libro 4, que se divide en libros, las confesiones, creo que es en el libro 4 o 6, él cuenta que él tenía 16 años y junto con otros chicos, sus compañeros, se propuso a robar peras de una casa cerca de ellos. ¿Alguien conoce esa historia de robo de peras? Bueno, va a ser novedad para la gran mayoría. Entonces, él se propuso a robar peras de una casa vecina. Él dice que en su propia casa, ¿cómo se llama el árbol de peras? Peral. Ok, en su casa, él tenía un peral. Él dice que la casa del vecino, las peras no eran atractivas. O sea, ni por la belleza en sí, ni por el sabor. Dentro de la propia casa tenía peras más bonitas y más sabrosas. Pero bueno, quería robar. Y entonces se propuso con los amigos y un día a la noche él estuvo ahí, salieron y recolectaron grandes cantidades de peras. Y lo más interesante es que ellos no hicieron eso para disfrutar de la pera, porque él confiesa que él tiró las peras a los cerdos. Él no quería las peras. Y en sus propias palabras, él dice, nuestro deleite era hacer lo que nos gustaba simplemente porque estaba prohibido. Y él dice más adelante, porque si alguna de aquellas entró en mi boca, solo el delito la hizo sabrosa. Él tiene una frase bastante interesante que él dice, la pera era fea, pero la amé.
Y la verdad que yo entiendo San Agustín. Yo entiendo porque cuando yo tenía 18 años, yo también me sentía vivo. Yo no pensaba que estaba desagradando a Dios. La verdad, yo era un buen pibe y pensaba que estaba todo bien. Yo respetaba a mis padres, no mataba, no robaba, no adulteraba, por supuesto. Pero la ley mostró que yo estaba muerto. Cuando vino el mandamiento, cuando yo conocí al Señor y decía que yo no podría hacer tal cosa, yo percibía que dentro de mí tenía el deseo de hacer eso. Yo quería, yo tenía envidia, yo quería ser como las otras personas. Yo tenía un enojo tremendo cuando yo estudiaba para un examen. Yo enseñaba a un amigo 2 días antes del examen y él sacaba notas mejores que yo. Qué enojo que me daba eso. Posiblemente ya pasó con algunos de ustedes. O quizá ustedes son los amigos que recibieron la enseñanza y salieron mejores después. Yo me sentía vivo, pero la ley mostró que yo estaba muerto. Y la ley hace su trabajo así. La ley muestra que yo no soy bueno. Yo sentía que era capaz de cumplir, pero encontré con el mandamiento cuando tenía mis 18 años. Yo me sentía vivo, esa es la verdad. Y cuando la ley viene y me muestra, yo tengo dos opciones. Aceptar que yo rompo esta ley o seguir viviendo así. Y cuando nosotros reconocemos que nosotros atentamos contra la santidad de Dios, nosotros caímos en lo que nosotros llamamos de convicción de pecados. Sabemos quién somos delante de Dios. Y cuando reconocemos eso, es el primer síntoma de poder vivir una vida espiritual verdadera. Sentir nuestra corrupción y abominar nuestros pecados son los primeros síntomas de la salud espiritual. Hay un autor que siempre cito, que es el J.C. Ryle, y él dice: felices en verdad aquellos que han descubierto las debilidades de sus almas, que reconocen a Cristo como el gran médico que necesitan, y así se benefician de él. El pecado vive dentro de mí. El pecado se aprovecha de la ley para producir en mí más deseo por pecar. Él no iba a hacer eso si no fuera la ley. Pero la ley viene antes. El pecado es un parásito que sobrevive llevándome a la muerte. Y eso es lo que hace el pecado. Y esa es la tercera relación que tenemos hoy. La relación del pecado conmigo. Tuvimos la relación de la ley con el pecado, la relación del pecado con la ley. Y ahora, ¿qué hace el pecado conmigo? El pecado me engaña y provoca mi muerte por el mandamiento. Versículo 10 y versículo 11. Y así que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y quizá este sea uno de los puntos más tristes del mensaje. Y si miramos a la vida de Pablo y el texto que dice Pablo, creo que es el momento más triste, más frustrante. Porque una cosa es cumplir una serie de leyes pensando que estamos vivos, pensando que estamos agradando a Dios. Pero cuando hallamos ese mandamiento y hallamos que lo que nos daba vida ahora nos trae muerte, eso es frustrante. Yo estaba cumpliendo, yo estaba haciendo, pero ahora viene la ley y me dice que no, estoy muerto. Cuanto más Pablo conocía los preceptos de Dios dados por medio de la ley, más él percibía que la ley era buena, que el mandamiento era para la vida. Pero el problema no estaba en el mandamiento, el problema estaba en él. Y cuanto más él conocía, más él percibía que él no era capaz de cumplir absolutamente nada. Más él percibía que el propósito original de la ley era la justicia, era la vida. Pero cuando los mandamientos llegaban a su mente, el pecado reaccionaba, como ya hablamos, causaba más deseo por pecar. Y el mandamiento que era para vida ahora condena a él. Y eso es frustrante, eso es una gran decepción.
que nosotros enfrentamos en nuestra vida cuando nosotros reconocemos eso. El engaño del pecado está en hacerte creer que tú puedes vivir aparte de Dios. El pecado me decía que estaba todo bien. El pecado me decía que yo podía hacer lo que estaba haciendo. El pecado me decía que yo podría tener una vida a mi manera, que yo solo no podría matar, robar, no podía adulterar, pero dentro de mí el pecado decía, no hay problema, tú eres humano, puedes enojarse con las personas, puedes desear la muerte de alguien. Está dentro de ti solamente, no es externo. El pecado me decía eso. El pecado me dijo y me hizo sentir así por toda la vida. El pecado me dijo que yo estaba vivo y que yo estaba feliz. Pero el pecado me engañó. Él me hizo creer que la ley era solamente reglas, que no importaba mi interior, solamente el exterior. ¿Y la paga del pecado cuál es? ¿Y quién muere? ¿Es el pecado o yo? Yo. El pecado cumplió su propósito. Estoy muerto. Y al darme cuenta de eso, yo percibo que lo que era para la vida, el pecado lo usa para la muerte. La ley no es pecaminosa de ninguna manera. El pecado sí es pecaminoso. El engaño del pecado es constante en nuestra vida. El pecado es muerte vestida de vida. El pecado es condenación, pero vestido de felicidad. Es como que tú empieces a construir un mundo particular, un castillo solo para ti. Y tú haces tu castillo a la manera que quieres, tu habitación de la manera que quieres. Hay un lugar donde te vas a sentar y tú vas a gobernar todo ahí. Y al final alguien viene y dice, ¿por qué hiciste un castillo de arena? Era todo arena. No hay un castillo para ti. El pecado te engañó. Te hizo construir eso por toda tu vida. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Y el engaño viene en nuestra vida en varias maneras. Como ya comenté, vas a tener un deseo dentro de ti, posiblemente, por mirar el examen del compañero, para que saque una nota mejor. ¿Por qué no? Vas a tener dentro de ti un deseo de hacer algunas cosas. Sabes que está más o menos mal, pero es para bien. Yo puedo mentir a mis padres si eso va a orar para bien de alguna manera. Engaño. Te estás engañando a ti mismo por medio del pecado. El pecado va a decir que está todo bien. El deseo sexual indebido. No, si tú amas a la persona, es lo que importa. Engaño. Te va a traer la muerte por medio del mandamiento. En la promesa de autosuficiencia, el pecado nos engaña y el pecado nos mata. Yo comenté en el club de lectura que yo tenía un pastor en otra iglesia que él decía que existen dos demonios. Parece que un clima bastante espiritual ahora. Hay dos demonios. Uno que se llama no pasa nada y el otro que se llama nada que ver. Cuando tú escuchas esta frase, no, no pasa nada. No, puede ser eso, nada que ver. Ponga atención, puede ser un engaño llegando a ti. No, hace eso, no pasa nada. Como comenté al comienzo, no, tampoco es así. Dos demonios que nosotros debemos tener atención. El pecado engaña. Y con eso yo quiero llegar a nuestra conclusión en el versículo 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Nosotros tuvimos tres personajes en el día de hoy. Tuvimos la ley, tuvimos el pecado y tuvimos nosotros mismos.
Pero yo no puedo terminar este mensaje sin presentar otro personaje. El Evangelio. Cristo. ¿Cómo el Evangelio se relaciona con todas estas cosas? Pablo dice que el pecado, por el mandamiento, se muestra sobremanera pecaminoso. ¿Y por qué él es sobremanera pecaminoso? Porque el pecado te hace atentar contra la santidad de Dios. El pecado te hace quedar sucio delante de Dios. El pecado es pecado, primeramente contra Dios. Yo escuché un ejemplo que es bastante interesante. Tipo, estaba hablando, si yo llego y, no sé, golpeo a Sabri, malo, todos van a decir que malo, que hiciste, feo. Pero si llego al rey de la Inglaterra, lo golpeo, o a una persona muy importante que lo golpeo, va a ser como, "¡Ah! ¿Por qué estás haciendo eso?" Porque según la calidad y el patrón moral de algo, la infracción es peor. Y el pecado es infracción contra Dios. El pecado es sobremanera pecaminoso porque te hace pecar contra Dios, no es contra mí, es contra Dios. Y el pecado es tan pecaminoso que fue necesario que Dios enviara a su Hijo, Cristo, para morir por nuestros pecados. Pablo, cuando escribe para un amigo muy querido, para Timoteo, él resume el Evangelio en una frase. Versículo 1-2 de 2 Timoteo. Él dice que el Evangelio es la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué vida es esa? Según las propias palabras de Cristo, la vida eterna es que te conozcan a ti, hablando a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Reconocer nuestro pecado es reconocer nuestra falta delante de Dios, reconocer nuestra condenación. Y cuando nosotros reconocemos eso, nosotros podemos mirar a la cruz. Nosotros podemos mirar la sangre de Cristo. Nosotros podemos mirar la gracia irresistible de Cristo, su amor inagotable. Y cuando nosotros creemos que este sacrificio fue para mí, que Él murió por mis pecados, entonces yo recibo la vida eterna de Dios. Y una vida para ahora vivir en santidad. Hay un engaño que pasa con nosotros que hacemos la asociación. La gracia de Dios, el favor de Dios, el evangelio es bueno y la ley es mala. No existe eso. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Cristo es santo. Cristo es santo, justo y bueno. La ley no es mala. La ley me conduce hasta el evangelio. Sin la ley yo puedo creer que estoy bien. Pues estoy bien moralmente. Mejor que gran parte de la sociedad. Sin la ley yo estoy así, estoy vendado. La ley es santa. Pero si yo intento cumplir la ley por mí mismo, yo no seré santo. El mandamiento es santo, justo y bueno. Pero si yo intento cumplir el mandamiento por mí mismo, yo no seré santo, yo no seré justo y yo no seré bueno. Yo necesito de uno que es santo, justo y bueno para ayudarme a cumplir ese mandamiento. Y ese es Cristo. La ley muestra nuestra necesidad de redención. Y esta redención solo encontramos en el Señor Jesús. La ley condena a los pecados. Y el Evangelio también condena a los pecados. La diferencia es que la ley no perdona. La ley no ejerce misericordia. La ley condena el pecado y mata al pecador. Y en el Evangelio, Cristo muere la muerte que este pecador debería morir. El pecado transforma lo que es bueno en malo. Mientras Cristo viene
y hacer lo malo. Bueno, el pecado transforma lo que es vida y muerte, mientras Cristo viene y transforma la muerte en vida. Si el pecado me engaña y provoca mi muerte, Cristo me dice la verdad y me trae vida. La ley me hace reconocer el pecado, pero solamente el Evangelio me va a hacer aborrecerlo. La ley hace con que mis ojos miren a Dios, pero solamente el Evangelio va a doblar mi rodilla y pedir misericordia de este Dios. Por eso es simplemente es simplemente imposible mirar la belleza del amor de Cristo y seguir en la misma vida anterior. Al creer que verdaderamente en Cristo yo soy una nueva persona, yo me hago una nueva persona. Por medio de este sacrificio, ya no guiado por mis deseos, sino por el Espíritu de Dios, capacitado ahora a obedecer por amor. Ya no hay culpa en el Evangelio. Ya no hay condenación en el Evangelio. Hay un camino de santidad en obediencia a la ley, porque la ley sigue siendo la lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Bienaventurado, dice el Salmón, es aquel en quien tiene la ley del Señor su delicia y medita en ella de día y de noche. Nosotros no gozamos ahora en la ley de Dios, pues por medio de Cristo nosotros podemos comprenderla, comprender que el pecado habita en mí, pero que Cristo murió por mí y yo puedo cumplir ahora juntamente a Cristo. Cristo, en un momento de su ministerio, se encontró con una mujer que se llamaba Marta. El hermano de Marta había muerto hacía 4 días, Lázaro. Y ella estaba en desesperación. Y decía, si tú estuvieras aquí, yo sé que no estaría muerto ahora. Y Cristo dice así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la gran pregunta que yo tengo para ustedes, para Milen, para Quancy, para Gonané, para todos. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en eso? Esa es la pregunta que Cristo hace a Marta. ¿Crees en esto? San Agustín dice que cuanto más esclavo de Cristo soy, más libre yo soy. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por tu ley. Te agradecemos porque por ese texto comprendemos que tu ley es santa. Comprendemos que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y el pecado no está en la ley, Señor. Reconocemos que el pecado habita en nosotros. El pecado se aprovecha de la ley y nos hace pecar más contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en una vida de santidad. Vivir esta guerra contra el pecado que hay en nuestro interior. Sabiendo que ahora nosotros ya no somos guiados por una obediencia ciega a la ley, sino que somos guiados por tu Espíritu. Ya no somos esclavos de reglas, sino que somos esclavos de Cristo. Ayudarnos, Señor, a ver en Cristo nuestra redención, a aborrecer el pecado, a doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de aquel que murió por nuestro pecado, que se sacrificó para cumplir lo que yo no podría cumplir, aquel que trae de la muerte vida, aquel que condena lo que es malo, pero los malos que confían en él les hace justos.
que podamos vivir una vida de santidad, Señor. En nombre de Jesús. Amén.